Buenas noches a todos ustedes que sintonizan Canal Antigua en esta noche de jueves 29 de noviembre. En el set de noticias a las 8:45 me acompañan Paola Hurtado y junto con ella vamos a comenzar en esta jornada tan polémica sobre la ley del Sistema de Desarrollo Rural e Integral. Nos acompaña Álvaro Velázquez, catedrático de Flaxo, y también Carlos Zúñiga Fumagalli, expresidente de la Cámara del Agro. Señores, empecemos a conversar de esta polémica que no termina. Una jornada bien intensa en el Congreso de la República, pero no porque estuvieran los diputados discutiendo esa polémica ley, sino porque nuevamente se postergó la discusión. Álvaro, tú que has seguido de cerca esta iniciativa de ley, ¿cómo analizas tú lo que sucedió hoy en el Congreso y cuál es qué es lo que tú vislumbras que se viene para la próxima semana y para lo que resta del año para la ley? Bueno, yo tengo una mezcla encontrada de decepción, ¿verdad? Y también de normalidad. Yo posteé en mi muro, ¿verdad?, que estoy sorprendido de la salud del Estado oligárquico. Y bromeaba yo mismo con mis comentarios de que es como para que Cash Luna dijera, impresionante, realmente, porque es la capacidad de soportar el sistema, la capacidad de intervenir en las instituciones públicas, la capacidad de detener aquella legislación que es de corte popular, realmente nos dice quién manda en este país y que las instituciones están todavía copadas y cooptadas por el poder económico. ¿Pero es esto nuevo? No, por eso impresionante. te decía yo que sé que la normalidad del país, este es su estado, es el estado de ellos. Y lo tienen controlado. Y nosotros, digamos, la gran mayoría que no tenemos poder, que intentamos hacer las cosas, ya sea desde la academia, de la investigación, de la lucha social, lo que sea, no parece que... tenemos un gran muro enfrente, un muro que hay que derribar mediante las urnas electorales, mediante el debate ideológico y político, mediante la construcción de nuevas mayorías, que hay que lograrlo. Por eso yo decía en mi columna del día de hoy que el gran problema que tiene este sistema democrático, porque hay que reconocer que lo es que no hay una representación democrática. Es una representación que todavía responde a intereses plutocráticos. Y esta ley de desarrollo rural está contemplada en los acuerdos de paz. Fue además promovida por los asesores del Banco Mundial en la mesa de negociaciones de los acuerdos de paz. O sea, no es una cosa que deba asustar a nadie, no es reforma agraria, no es volver al año 54, nada de eso. Es modernizar, actualizar el campo. De lo que yo ayer estuve buscando en videos del Partido Patriota cuando estaba en campaña, y el entonces candidato Otto Pérez Molina hablaba de impulsar el desarrollo rural, no hablaba de la ley 4084, y hoy justo me reuní con alguien que me decía, el presidente manejó dos discursos. Ante el sector privado aseguraba que la 4084 no iría, y cuando se refería al desarrollo rural no mencionaba que era exactamente esa iniciativa la que él iba a impulsar. Usted desde el otro lado de esta iniciativa de ley, Carlos, ¿cómo responde usted a lo que está sucediendo? Buenas noches. Primero, hoy vengo como un ciudadano independiente, con experiencia en el tema obviamente de muchísimos años. No represento ningún sector, ¿verdad? Pero ha pertenecido usted a la Cámara del Agro y pertenece todavía al sector, por eso le pregunto. Pertenezco porque soy empresario en el área agrícola. Y en el momento que el candidato Pérez Molina hizo eso, pues yo era candidato a la vicepresidencia también, ¿verdad? Entonces yo ya no lo vi desde ese punto de vista. El problema en Guatemala, y el problema no solo en este tema, en todos los temas, es que estamos confrontados siempre. Y el tema de la confrontación hay que terminarla. Si esta ley está provocando problemas con un sector, con el otro, independientemente si lo queremos ver sector económico o sector popular o campesinos o pequeños empresarios, las leyes, las políticas de Estado deben de ser en beneficio de todos los miembros del Estado. Cuando hay diferencias tan grandes que puedan provocar las decisiones que sorprendieron a Álvaro hoy, por ejemplo, yo no estaba enterado, vengo entrando del campo de que había habido un recurso, de que se había parado todo el proceso. Pero esto se debe a que no se está siguiendo un debido proceso en donde todos los ciudadanos de un país llegan a consensos y se toman medidas en los cuales todos van a salir beneficiados sin que haya un sector que pueda verse afectado. Entonces, no podemos seguir en eso, ¿verdad? Yo vengo tarde ahora aquí porque había un paro en la carretera en Cocales que no me permitió venir a tiempo para
que suerte entré a tiempo para estar en el programa. Eso no es posible, que se tome el Congreso para tratar de obligar a pasar una ley, que se tenga que poner un recurso o que se ponga un recurso para última hora por un sector y que pare algún Congreso del país. Llegar a esos extremos es precisamente porque seguimos trabajando el futuro del país a través de confrontación. Y de hecho se anuncian mucho más bloqueos para la semana siguiente, pero yo no quisiera... vamos a lograr desarrollar el país. Mire, el desarrollo rural es el desarrollo de la nación. Carlos, yo quisiera plantearle la siguiente pregunta. Ricardo Villanueva, actual presidente de la Cámara del Agro, salió en todas las noticias llamando a esta ley la reforma agraria del 50. El artículo 10 les irrita demasiado. ¿Cómo reacciona usted ante estas declaraciones? ¿Realmente lo considera esa reforma agraria de hace 50 años? Mire, lo que pasa, el decreto 900 es otra cosa, ¿verdad? Pero es un artículo en donde sí pone en entredicho el derecho del individuo de tener acceso a su propiedad. Si uno trabaja tan duro, uno se esfuerza, no tiene que ser terrateniente, puede ser un pequeño empresario de la informalidad, es para el beneficio de su familia, para lograr logros, para adquirir artículos para su bienestar individual. Si eso se pone en entredicho, si hay una posibilidad en una legislación en que pueda ser expropiado, sea lo que sea, del producto de su trabajo, eso no va a generar desarrollo a nadie, porque la única manera de generar desarrollo es generar oportunidades. Este país, la pobreza que hay, porque no han habido oportunidades, ¿verdad? Esas oportunidades de las que usted habla son las que están en buena medida en discusión esta semana, porque... Por ejemplo, el secretario para el Desarrollo Rural habla que no debe descansar solamente en la inversión privada, sino también en desarrollar la economía campesina. Usted tocó un punto, usted decía que no ha habido consensos. Álvaro, quizás tú recuerdas que esta ley se viene hablando desde el 2006, sí. Ha habido muchas iniciativas, ha habido muchas mesas, todavía este año participó el sector privado con las que organizó Oliverio García Rodas. Sí. ¿Qué pasó con ese consenso? ¿Por qué se sigue hablando en esta etapa de la ley de que no se ha discutido cuando viene hablándose de eso hace 6 años? Por eso, esa es la pregunta, que ¿por qué se sigue hablando de consenso si ha atravesado todo el proceso legislativo y ha atravesado cualquier cantidad de expertajes de expertos internacionales como de los propios campesinos? Por eso a mí no me gustó, y lo digo francamente, la declaración del presidente cuando dice que los grupos radicales refiriéndose a los campesinos y los grupos radicales refiriéndose a la Cámara del Agro, cuando sabe que ellos han estado sentados allí y el gobierno tendría que haber empujado la propuesta, y en tanto que no la pasa, se debería considerar un fracaso más de los muchos que ha tenido este gobierno a lo largo de su gestión. Y, por ejemplo, el comisionado presidencial Adrián Zapata debería estar presentando ya su renuncia. ¿Por qué? Pues un acto de dignidad. Y sobre todo que ahora el mismo presidente Willy Rivera dice, bueno, ahora no nos toca a nosotros, nos lavamos las manos, es un problema del líder. Renunciar así al liderazgo político, sabiendo que hemos construido varias propuestas legislativas, juntando fácilmente los 105 votos, en este caso no lo logran, lo cual demuestra una gran hipocresía de parte del Partido Patriota. Le trasladan la papa caliente, como dicen, al líder, y el líder pues simplemente va a sacar lo que ellos quieran. Lo que ellos no quieren es que la ley de desarrollo rural salga y que el patriota luzca con sombrero ajeno, por decirlo así. Ellos quieren decir en campaña electoral, dentro de unos 3 años, nosotros dimos la ley de desarrollo rural, y saben cómo el Valdizón de... En menos de 3 años sucederá eso, Álvaro, pero... Boca Grande, ¿verdad? Y eso significa que esa ley va a ser politiquera. Vamos a hablar de las palabras del presidente de la República esta misma tarde, y se refirió tanto a un sector como al otro, pero al sector privado organizado, a los empresarios les dijo qué proponen entonces, y qué es lo que propone su sector. Mire, no represento al sector privado organizado, ¿verdad? ¿Qué propongo yo con la experiencia que tengo? Yo soy producto de un pequeño empresario. Yo fui empleado muchos años y soy un pequeño empresario exitoso. Tuve oportunidades. Quizás deba corregirme y decir como miembro de este sector.